partir de este momento. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que reconocer y es que la situación en la que nos encontramos actualmente como país, como sociedad, pues nos pone siempre con la pregunta de qué podemos hacer cuando el motivo de consulta va más allá de situaciones netamente psicológicas o cognitivas, sino que se centran en escasez de alimentos o de gasolina como tal. ¿Qué podríamos nosotros hacer al respecto? Y en ese sentido, entonces, la construcción que se elabora, pues parte principalmente de reconocer que ustedes como estudiantes tienen una herramienta que muchas veces desprestigiamos, le bajamos un poco como el ritmo, por decirlo así, creemos que no hace efecto y que necesitamos una herramienta mucho más potente. Cuando nosotros decimos um, primer punto o primera, digamos, herramienta de trabajo, estamos hablando de la escucha como primer, digamos que, escenario de ayuda, ¿no? De lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Primer paso, escuchar. Y escuchar se da de una manera que es una escucha activa. ¿Qué significa escuchar activamente? Eh, Algunos de pronto pues han estado más familiarizados con este término de la escucha activa, pero en el fondo lo que pretende la escucha activa es validar al otro. Es decir, es que nosotros si escuchamos como ciudadanos, quizás juzguemos. Si escuchamos como ciudadanos, quizás debatamos, no estemos de acuerdo, nos enganchemos, peleemos, nos molestemos con el otro. Pero cuando escuchamos desde una posición como psicólogos, desde un lugar de escucha activa como psicólogos, el psicólogo no juzga. El psicólogo en ese sentido entonces permite validar que su narcisismo, que su ego, digamos, no aparezca. Simplemente permite al otro eh, expresar lo que está viviendo, lo que está sintiendo en sus palabras. Y en ese sentido, entonces, quiero compartirles un fragmento de un texto de un libro de Byung-Chul Han que se llama La expulsión de lo distinto, donde uno de los capítulos es escuchar. Eh, y en ese capítulo del escuchar, Byung-Chul Han nos dice, en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es sobre todo la creciente localización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz de la ninfa, eco que en realidad sería la voz del otro. Así es como se degrada hasta convertirse en repetición de la voz propia. Escuchar no es un acto pasivo, se caracteriza por una actividad peculiar. Primero, tengo que dar la bienvenida al otro, es decir, tengo que afirmar al otro en su alteridad. Alteridad quiere decir su diferencia. Bueno, ese es un paréntesis mío. Luego, eh, atendiendo, atiendo a lo que dice. Escuchar es prestar, es un dar, es un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. No sigue pasivamente. Y en ese sentido, entonces, hasta ahí voy el fragmento. Igual ese texto pues sigue como en esa línea, pero en últimas la invitación que están haciéndonos a nosotros, que en este momento nuestra sociedad requiere mucho, es la posibilidad de escuchar. Escuchar para poder validar al otro, porque finalmente lo que emerge dentro del intercambio entre dos personas es que cada vez más las personas se adhieren a un relato, a una narrativa.
Y esa narrativa que que reproducen es una narrativa que nosotros podemos continuar reproduciendo, es decir, creemos en esa narrativa y la reproducimos, o podemos ayudar a tomar conciencia de el efecto que tiene esa narrativa en mí como persona y en los demás con los que me relaciono. En ese sentido, entonces, el primer punto que nosotros haríamos como estrategia, digamos, de manejo desde una perspectiva eh, de herramienta, de qué podemos hacer con relación a los demás y el entorno, eh, sería en esencia el escuchar. Y entonces escuchar de forma activa implicaría validar al otro, no juzgarlo, simplemente permitirle que diga lo que tiene que decir y nosotros ponernos en el lugar de tratar de entender lo que el otro quiere decir, tratar de meternos en el mundo del otro, de representarlo lo mejor posible que podamos, para desde esa perspectiva mmm, poder que llegue el siguiente punto. Y el siguiente punto está relacionado con lo que estábamos hablando ahorita sobre los relatos. Es decir, que nosotros en redes sociales eh, vamos a encontrarnos como un choque entre dos generaciones. Una generación que es la generación de nuestros padres, adultos un poco mayores, y la generación joven, donde la generación joven ya no le cree tanto a RCN Caracol, sino que empieza más bien a ubicarse en medios alternativos o independientes, porque eh, tiene esta posibilidad de entender cómo se puede manipular y se puede adornar, y se puede editar los videos, las perspectivas, eh, anular incluso o silenciar incluso algunas voces dentro de los mismos videos para que se parcialice o se entienda o se ubique y se comercie la mirada, o sea, se eduque la mirada en una dirección, en una vía. Y en ese sentido, entonces tenemos que la realidad, pues no la compartimos tan literalmente, sino que entendemos entonces que cuando escuchamos al otro, le estamos permitiendo a ese otro que eh, pueda reconocer o ser consciente de su narrativa, vivir su narrativa, recorrer su narrativa. Y en ese sentido, entonces, cuando como punto número dos empezamos a tomar conciencia sobre la narrativa a la que nos ascribimos, al relato que pertenecemos, pues algunos de nosotros elegimos consumir ciertos relatos, algunos elegimos consumir el relato que nos vende las noticias alternativas o las redes independientes o las redes sociales, o algunos eligen RCN, Caracol, para juzgar, digamos, su propia posición como sujeto. Y en ese sentido, entonces, nosotros diríamos que una de los elementos identitarios por excelencia estarían dados en términos de que nosotros cuando proyectamos, nosotros no lo hacemos en el vacío. La proyección siempre se hace a través de los ojos del otro. Yo no puedo mirar mi rostro, por más que yo quiera, si puedo saber de mí, si me consideran bello, si me consideran inteligente, si me consideran gordo, es a través del otro, es a través de la mirada del otro. Entonces yo me proyecto es en el otro y por lo tanto cuando el punto número uno y el punto número dos, es decir, le permitimos al otro no ser juzgado, le permitimos al otro que sea consciente de su narración, de su narrativa y empezamos entonces en una educación de la mirada acerca de sobre qué aspectos de la realidad podemos fijarnos. Empieza entonces a ser reconocido perspectiva, en esa perspectiva empieza a ser reconocido que la persona, al tomar conciencia de su narración, al tomar conciencia de quién es en esa narración, puede permitir la alteridad, o sea, puede permitir la diferencia, puede encontrar entonces que existen personas que piensan diferente,
aún cómo, cómo me doy cuenta que yo no estoy, digamos, a favor de la violencia, porque hay alguien que ejerce la violencia y yo me doy cuenta que yo no la prefiero. Eh, es decir, en el otro es en la medida en que yo puedo encontrar mi propia identidad, en las diferencias con el otro. Y en ese sentido, digamos que nuestra labor como psicólogos educativos, pues empieza como a vislumbrarse como una suerte de educación de la mirada, de una educación sobre la diferencia, ¿no? Y en ese sentido, estos dos puntos de una escucha activa, sin juzgar, sin poner nuestro ego, permitiendo al otro que emerja, validando su narración, haciendo conscientes nuestras narraciones, pues nos lleva entonces a un tercer elemento y es el arte como lazo social, como puente. Es decir, que nosotros hemos, si nos ha fallado, digamos, la escucha, si nos ha fallado la validación de la narrativa o la conciencia sobre la narrativa, sobre el relato, pues podríamos entonces tomar como referencia el aspecto ligado con el arte. ¿Por qué el arte? Porque, digamos, en redes sociales hemos empezado a encontrar que aparecen cantos, aparecen bailes, aparecen murales, aparecen personas en skate y en bicicleta y en patines con una bandera de Colombia siendo llevados por la policía y permite encontrarnos con los demás, establecer un lazo social con el otro, es decir, una, una relación con el otro. Que en este momento nosotros hemos prácticamente como si nos estuvieran enseñando a tenerle miedo al otro, ¿no? Como que las redes sociales nos muestran es eh, que, que tenemos que dudar, que tenemos que desconfiar. Y el arte, por el contrario, eh, se presenta como una manera de encontrarnos con el otro sin vulnerarlo. Eh, porque el arte permite que nosotros podamos encontrar maneras creativas de tender puentes. Y, y en ese sentido, entonces, aparece este tercer punto como una estrategia que podemos recuperar. Y como último punto, podríamos decir que sería la ética del cuidado. La ética del cuidado significa cuidarme para cuidar al otro. Es decir, que yo primero tengo que cuidarme a mí mismo para poder cuidar a los demás. Pero ese cuidado no se da en un abstracto, sino que lo hacemos en un punto concreto. ¿Cuál es ese punto concreto? El punto de mencionar, por ejemplo, que eh, cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestro cuerpo y cuidamos nuestro espíritu. Y en ese sentido, no todos nos funciona de la misma manera. A algunos les funciona para cuidar el cuerpo, hacer ejercicio. A otros para cuidar el cuerpo les funciona patinar. Eh, Les funciona hacer yoga. Les funciona dormir. En ese sentido, las estrategias o las combinaciones pues pueden ser múltiples y variadas como somos nosotros. En ese sentido, no existe como tal una única manera o una única forma, sino que está bien que si yo me sentía ansioso y jugando Play se me quita la ansiedad, si yo me sentía deprimido y viéndome una serie de Netflix se me quita la ansiedad o jugando con mi perro se me quita la ansiedad, pues la idea es que en esta ética del cuidado, eh, introducir o apoyar o ayudarle a la persona a reconocer cómo puede cuidarse, porque muchas veces las quejas están en torno a lo que pueden hacer por los demás y se olvida mucho lo que tienen que hacer por sí mismos para estar bien antes de poder ayudar a otros. En ese sentido, nuestra lógica como psicólogos, pues tiene que ver con ayudar a educar la mirada respecto a que muchas veces nos concentramos en aspectos fuera de nosotros, que están pasando fuera de nosotros, y se nos olvida que en nuestras propias casas, digamos, no tenemos violencia, por ejemplo. Tenemos una familia que nos quiere, que nos cuida,
que podemos hablar, que nos reímos. eh, y si no tenemos eso, tenemos algo a nuestro alrededor que está bien. Digamos que educar la mirada también es ap- aprender a encontrar aquello que nos ayuda de lo que vemos. El sol bonito que en estos momentos hace, el calor que se siente. Ese tipo de elementos pues nos ayudan a nosotros a centrar, digamos que la mirada sobre lo que nos hace bien. En ese sentido, pues me gustaría hacerles una pregunta. Em, ¿Ustedes consideran que los indígenas son unos eh, vándalos o consideran que ellos son unos extranjeros? ¿Qué piensan al respecto? No, profe, pues yo digo que no, que ellos pues simplemente están como tratando de defender nuestros derechos como tal, pero eso no los hace vándalos ni tampoco extranjeros porque pues al fin y al cabo son de nuestro mismo territorio. Pues yo digo eso. Vale. ¿Alguien más? Profe, El acto. ayer en Caracol decía algo que me hizo pensar, puedo reflexionar. Decían, se enfrentaron ciudadanos e indígenas. Y la pregunta de una de las personas era, ¿y es que los indígenas no son ciudadanos? Eso lo pone a pensar a uno y si nos vamos a eso, ellos estaban aquí primero. Pero aparte de todo, eh, algunos de ellos dicen que estaban arrinconados o están arrinconados en un resguardo. Entonces eso lo debe a uno poner a pensar más de lo que pensaba antes sobre ellos. Claro, claro que sí. De hecho, en algunas publicaciones, por ejemplo, el líder del Partido Conservador decía que regresen a su hábitat natural, ¿no? Como si fueran animales también. Eh, entonces, esto, digamos que nos ha dado a todos, me imagino que habrán más comentarios al respecto, eh, como empieza uno a notar desde las narrativas de cada uno, pues cómo están viendo el mundo, cómo, cómo estamos asumiendo, digamos, el ejercicio, digamos, de nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, no sé, ¿qué otras alternativas ustedes también han encontrado en redes o qué piensan respecto a los indígenas? Ok, voy a seguir entonces con otra pregunta para ustedes. ¿Hay algo que aparece dentro de que cuál sería nuestra, nuestra, nuestro lugar como psicólogos educativos dentro de esta, eh, digamos que cuál es como mi responsabilidad, por decirlo de alguna forma, en medio eh, de este conflicto, de este conflicto, de esta búsqueda de una protesta en la que nos encontramos actualmente como colombianos. Profe, hay algo que quiero opinar acerca de eso y es que hace unos años
carrera eh, donar o estar en esa... Se cortó, ¿viste? O sea, escuchamos hasta que ellos y se cortó. Eh, pues no sé, Héctor, se te escuchaba hace un momento, pero ya no. Profe, pero mira que también pasa con tu audio. O sea, te escucho y después escucho un vacío y no, o no sé si solamente soy yo. A mí también me pasa igual. ¿Sí? Yo pienso que, que no hay nadie. Ah, ok. No, yo ahí, digamos, ahorita me quedé en silencio como esperando a ver si Héctor, o sea, yo no estaba hablando. Es O que sea, me yo moví, no. pero Ya, ah, ok. qué pena que estoy afuera, entonces tuve que Ah, mover. ok. No, le redondeo si es posible. Es que antiguamente en las carreras, por lo menos en las que yo conozco, se daba un servicio rural obligatorio y las plazas estaban garantizadas para prestar el servicio, o sea, sitios que eran a veces hasta recónditos. Y siempre he pensado que la psicología es parte de eso. Debería existir ese servicio como parte de la carrera en la cual se asiste a la parte rural, a las zonas donde los niños, en este caso, o los adultos también, no tienen acceso a salir. Entonces, Ujú. esa era como la opinión, porque eso se ha venido acabando debido a la politización y a todo ese tipo de cosas. Ese servicio rural obligatorio se ha venido a menos. Claro, claro. Por eso creo que una de las como tensiones que encontramos es que, por ejemplo, para Freud, una de las profesiones o de las labores, digamos, imposibles es la psicología, o sea, el analizarse, el gobierno, la gobernanza y la educación. O sea, cualquiera de las personas que trabaje en educación, personas que trabajen en psicología o personas que trabajen en política, para Freud digamos que eran labores imposibles. Y decía que eran imposibles era porque en ninguna de ellas nosotros nos encontrábamos satisfechos. O sea, nunca vamos a encontrar satisfacción. ¿Y por qué? Porque si nosotros tranquilamente podemos decir, si me va mal, fue o me comporto mal, es porque estuvo, pues me educaste mal. Eh, si estamos así, es porque tenemos un gobierno que no sirve para nada. Eh, y si pues tengo esta situación, pues mi psicólogo tampoco me ha ayudado, me ha servido como para mejorar. Entonces, en ese sentido, muchas veces con los seres humanos, pues estamos en esa situación de nunca estar satisfechos, nunca llegar como a decir, eh, encontramos una meta que nos hayamos propuesto, la alcanzamos y luego de que la tomamos, decimos, ahorita quiero otra cosa. O sea, creo que ninguno de nosotros mm,
llega como a sentirse completamente satisfecho en un momento de su vida. Siempre que llega a un punto, se fija un nuevo punto. Y entonces, como somos estos sistemas así como abiertos, pues nos vamos a encontrar con estas tensiones. Y ahí entonces, digamos que la responsabilidad también como ciudadanos y como psicólogos, eh, tiene que ver en términos de que las personas con las que nos rodeamos muchas veces son personas que no tienen la posibilidad o digamos que es mucho más económico ver Caracol o ver RCN, ¿no? Que, digamos, pagar un plan que te permite, digamos, mirar de forma independiente YouTube y mirar entonces Noticias Uno por allí en la emisión o mirar eh, por redes sociales transmisiones que se hacen en vivo, eh, como por ejemplo lo que nos mostraron, lo que pasó el domingo, Día de las Madres, en que a la minga como tal, minga quiere decir caminar la palabra, entonces están comprometidos con una idea, ellos no usan armas. ¿Cómo nos pueden presentar, por ejemplo, una, eh, un carro que atropella, digamos, a un manifestante, pero no nos muestran eso, sino que nos muestran es el carro golpeado y golpeado por los manifestantes sin mostrar que el carro en primera instancia fue quien agredió o quien utilizó la violencia y que la persona no estaba haciendo eh, pues ningún daño, ¿no? Es decir, el derecho a la protesta, cuando, eh, cuando terminó siendo más importante mi movilización o mi movilidad que la vida de una persona, que yo pueda disparar de manera eh, libre contra, contra otra persona. Eh, entonces, en ese sentido, pues uno eh, se debate siempre en términos de qué es lo correcto y hasta dónde, digamos, lo que uno sabe le permite eh, como contribuir a que las personas puedan cambiar sus creencias o sus maneras de ver al otro, de entender al otro. Eh, por eso el arte también tiene su fuerte complicidad con todo lo que está sucediendo, porque, por ejemplo, Matador, digamos, hay una caricatura donde aparece vestido de blanco y soy un hombre de paz, o la gente de bien, ¿no? Soy un hombre de paz y disparando, ¿no? Dando bala. Es muy contradictorio el hecho de uno. Mm, Creo que la mejor manera de nosotros como psicólogos educativos contribuir en este escenario de caos es un poco educar la mirada respecto a contribuir a pensar críticamente. O sea, el hecho de nosotros pensar que hay personas que no saben juzgar una noticia o que no saben mirar las dos caras de la moneda. Por ejemplo, cómo un video visto desde una perspectiva cambia cuando te ponen, digamos, un video de, no sé, 10 segundos, cuando ves un video de un minuto, donde los 10 segundos están incluidos, eh, te da una panorámica mucho más general de realmente qué es lo que pasó. Es decir, yo no negociar mi paz o mi tranquilidad porque alguien o algo inmediatamente me invitó o me instó, digamos, a salir, digamos, de mi, de mi lugar como, como psicólogo, porque finalmente ustedes, si bien son estudiantes de psicología, de alguna forma son referente para otros, en el sentido de ella está estudiando psicología y si ella le dio retweet a esto, si ella le dio me gusta a esto,
si ella lo compartió, es porque está convencida, ¿no? De que eso es así. Entonces, antes de nosotros darle un retweet, antes de compartir, antes de todo eso, realmente nosotros verificar si lo que estamos compartiendo, lo que queremos es incitar a los demás a que tengan esa posición, a que sean seducidos por esa idea y al menos hacernos responsables de ese efecto que tenemos en los demás y sobre todo en las personas con las que nos rodeamos, inmediatas, familiares, amigos, donde si, por ejemplo, tenemos amigos que tienen el pensamiento de los indígenas, son unos vándalos y demás, pues nosotros podríamos decir, ok, vamos a aplicar lo que estamos hablando en clase, vamos a hacer una escucha activa, o sea, vamos a entender a profundidad, sin juzgarlo, la posición, o sea, cuál es su lugar, ¿no? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Cuáles son sus como argumentos, sus evidencias? Entender sin juzgar para que en esa medida, digamos, que se pueda ampliar un poco la perspectiva, para que se pueda entonces tomar conciencia sobre el relato y sobre el efecto que tiene ese relato en el otro. Y a partir de ahí, entonces nosotros ya sí nos podemos empezar a compartir. O sea, nosotros podemos decir, por ejemplo, si nosotros mismos decimos, bueno, a veces algunos de ustedes han encontrado textos, fragmentos que les han ayudado de alguna forma en sus vidas para inspirarse, para tener un mejor pensamiento, pues prenderse de eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que les ayudó a ustedes también le puede ayudar a otra persona. Entonces, si ustedes dicen, ¿yo de qué manera puedo ayudar? Ustedes pueden publicar, pueden reenviar, pueden tener su red de, de personas a las que les comparten aquellos fragmentos que les han ayudado, aquellas ideas que ustedes piensan que, que son útiles. Puede que de 100 personas que lean lo que ustedes escribieron, una diga, wow, o sea, gracias, ¿vale? Con una está bien. Lo más importante de todo esto es que como, como educativos nosotros podríamos pensar en términos de cuáles son esas preguntas que necesitamos hacer, ¿sí? Eh, realmente, si tenemos la capacidad de tomarnos el tiempo de gestar nosotros un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje que queremos enviar y mantener en el tiempo? Y si a eso le sumamos que la posibilidad que nos ha dado la tecnología, el Internet, es de podernos conectar con los demás, poder abrir, por ejemplo, un micrófono y decir lo que se piensa, ¿no? Y compartir con otras personas lo que pensamos. Pienso que es mucho más valioso ese lugar con las personas cercanas, con aquellos que, a los cuales les queremos aportar. Es mucho más importante, más valioso ese espacio que lo que otro pueda, puede hacer. Digamos que a nadie, o sea, este asunto de los buenos somos más, también es una forma también de fragmentar, ¿no? De dividir, digamos, nuestro grupo de personas, nuestra ciudadanía. Como decía ahorita Héctor, un poco de indígenas se enfrentaron con ciudadanos, pues bueno, son igual de ciudadanos. En la clase de ayer, por ejemplo, señalaban, bueno, pero es que ellos son los pueblos ancestrales, o sea, ellos estaban aquí primero que nosotros. Y nosotros llamándolos invasores o llamándolos como que estuvieran invadiendo, digamos, nuestro espacio y realmente, eh, pues deberíamos asumirlo como un asunto, por ejemplo, esto que decía el alcalde de que regresaran a sus resguardos como tal, pues realmente, pues digamos, Colombia no tiene como un fragmento o una división donde
hay un estado diferente de otro estado, sino que el estado es el estado colombiano comunidad y en ese sentido, pues al ser ciudadanos, pues están, digamos, en su territorio. Y en ese sentido, entonces, mm, pues uno termina diciendo que cuando tengamos la posibilidad de escuchar a alguien, no restarle importancia a ese poder que tiene la escucha. Y que de igual forma, cuando nosotros empezamos a leer fragmentos, narrativas, relatos que nos nutran, podemos compartir esos relatos con otros y que cuando encontremos relatos que no nos nutran, que no sean como tan importantes o sea, no nos hacen sentir bien, pues podríamos no compartirlos, podríamos ponerle un alto. Hasta ahí, o sea, llegó hasta mí y ya, pero no lo comparto, ¿no? No lo sigo difundiendo. Y esa, digamos que es una manera también de contribuir un poco a nuestra salud mental, porque no, pues en este momento, igual a ustedes les va a corresponder, digamos, una etapa pues de patologías que van a surgir de este momento. Y lo interesante de este momento es que la historia la estamos recorriendo. O sea, en algún momento uno leía textos de historia, pero ahorita ustedes digamos que pueden decir, estuvimos en la pandemia del COVID-19, la recorrimos, estuvimos en el conflicto colombiano, lo recorrimos, y vamos a hacernos cargo de las derivaciones o de las consecuencias que eso va a traer para la salud mental de la población en general. Y en ese sentido, pues, digamos que eh, lo que sabemos en psicología nos corresponde pues actualizarlo en función de lo que está pasando, en función de lo que estamos viendo. Así las cosas, todos nosotros podemos hacer algo al respecto. O sea, lo importante es ese lugar de lo que sí podemos hacer, pararnos en ese lugar de capacidad, de capacidad. Porque a veces lo que nos resta a nosotros fortaleza es el mismo hecho de que nosotros creemos que no podemos sobrellevar las cosas que nos corresponden sobrellevar. Es decir, ningún profesor, ninguna profesora, ni ningún psicólogo con años de experiencia mmm, sabrá a ciencia cierta si lo que dice en el momento es lo que esa persona necesita escuchar. Si lo que hizo fue lo mejor posible. Entonces nadie tiene como, si dice esto, entonces vamos a hacer esto y ya está completamente eh, probado, porque como decíamos, siempre las personas están completamente insatisfechas. O sea, puede funcionar para una cosa, pero no para todo. Y en ese sentido, entonces, creer que nosotros podemos hacer algo, es creo que la razón más importante de por qué todos nos conectamos y nos sostenemos en términos de sigamos educándonos, o sea, sigamos reflexionando sobre o sigamos aprendiendo sobre nuestro lugar como psicólogos en medio de esta pandemia. Y ahí entonces las cosas se vuelven un poco más eh, simples, porque diríamos, eh, entender la necesidad o entender la problemática del otro, lo podemos hacer a través de la escucha. Y al entender la problemática del otro, al entender muy bien su necesidad, podemos entonces entender cuáles son los discursos o las narrativas que lo sostienen en esa necesidad. Y ante esa necesidad, ¿cómo se ubica? Como una persona que sobrevive a la falta de alimentos, una persona que le hace frente y dice, bueno, no pude conseguir pollo, carne, pero puedo sobrevivir, puedo hacerme cargo, puedo seguir existiendo, puedo encontrar alternativas. Pescado no me gusta mucho, pero es lo que hay, o lentejas, es lo que hay, perfecto. ¿Cómo entonces creamos un nuevo desarrollo fruto
de la carencia. Es decir, cómo nos hacemos más resilientes posterior, cómo creamos un nuevo desarrollo posterior, digamos, a este trauma, que es el estar privados un poco de nuestra libertad, porque algunos de ustedes no pueden transitar, algunos de ustedes no pueden moverse libremente, algunos de ustedes en estos momentos no pueden salir como antes salían, eh, sin el temor de regresar. Entonces, es algo a lo cual nosotros no estamos preparados, eh, y donde al ver que personas disparan indiscriminadamente contra personas que no están haciendo nada, pues lleva entonces a como si se hubiera validado el uso, digamos, de la violencia como estrategia de diálogo, estrategia de resolución, de puente, de mediación. Es decir, lo que se intercambia son balas, ya palabras no. Y eso, pues a uno inmediatamente lo debe cuestionar respecto a si vamos a asumir una posición de psicólogos en ese lugar. mm, ¿Cómo no juzgar a una persona que te dice que va a dar bala como estrategia de diálogo? ¿Cómo no juzgar o cómo no debatir o, o discutir con una persona que quiere erradicar al otro la vida? ¿Mm? Y eso es lo que nos pide un poco la psicología, que hagamos, no juzgar. Y, y yo sé que uno en teoría, uno dice, claro, claro, profe, yo me comprometo con no juzgar, o sea, yo quiero aprobar el curso, quiero graduarme como psicólogo. Y, y los psicólogos graduados no juzgar. Entonces volvemos sobre este punto del juzgar. Y realmente no sé hasta qué punto ustedes estén en esa condición de practicar el no juzgar. O sea, cuando cuando están juzgando, ustedes están como ciudadanos. Cuando no están juzgando, están como psicólogos. Entonces ustedes pueden decir, bueno, voy a empezar a practicar revisando tweets. Voy a leer, por ejemplo, tweets, a ver, y voy a tratar de no juzgar, de validar, ¿no? Entonces, una buena práctica es leer a Álvaro Uribe, no juzgar. ¿Por qué digamos que decimos que es una buena práctica? Porque digamos que se ha vuelto como un asunto de, de tensión constante, ¿no? Y hay personas mucho más emotivas que otras, digamos, en los twitters, otros utilizan groserías, eh, son más violentos para hacerlo. Entonces también nosotros tenemos que aprender allí a elegir qué vamos a leer y hasta dónde somos capaces de tolerar. Entonces algunos de ustedes son capaces de tolerar leer muchos tweets muy violentos, muy agresivos, cargados de odio, o sea, que destilan pues violencia y se sienten cómodos con eso. Y otros no, y eso está bien, porque uno tiene que reconocer hasta dónde es capaz de llegar. Yo no sé si a ustedes una vez les conté que estaba haciendo una investigación sobre memoria histórica y, y yo no pude. O sea, empecé a leer los relatos, las transcripciones de los relatos de las masacres y no fui capaz. O sea, no pude, no pude. Y, y hay otros psicólogos, compañeros, que dicen, pues, como que qué es lo que te acontece, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que te pasa? Y, y pelear con eso, pues, no tiene sentido. Es más bien uno decir, bueno, yo ante estas narrativas, ante estas personas, creo que no sería de gran ayuda, ¿no? O sea, no podría no juzgarlas, no podría no sufrir con lo que dicen. Entonces, en la labor de la psicología educativa, pues está el hecho de
nosotros educar la mirada como objetivo, educar, digamos que mm, con nuestra propia ejemplo, nuestra propia manera de reconocernos como psicólogos que intentamos, procuramos no juzgar, que intentamos entonces contribuir a que si escuchamos a alguien juzgando, pues intentar construir con el otro una posición más contemplativa, ¿no? Más sin juzgar, más de venir, dejemos saber, entendamos un poco cómo es la posición, por más que no estemos de acuerdo con esa posición, y mirar ambos lados de la moneda, ambos lados de la problemática, porque siempre pues, nos han llevado siempre a mirar las cosas desde un solo punto de vista, cuando sabemos que hay, pues, en Colombia una multiplicidad de factores. De ahí que también pues, ser psicólogo en Colombia sea todo un desafío. Ustedes pues ya me han escuchado al respecto siempre diciendo algo similar. De ser psicólogo en Latinoamérica, especialmente en Colombia, pues están los desafíos que es que además del problema de salud mental, tienes el problema de consumo de sustancias, el narcotráfico, la desigualdad, el hambre, la falta de recursos, como elementos complementarios. Entonces ahí, algo que también decíamos ayer, eh, era relacionado con que muchos de nosotros podríamos empezar a construir desde ahora redes de trabajo. Entonces, saber, por ejemplo, que a algunos de mis compañeros les gusta trabajar más sobre algunas problemáticas en especial. Saber entonces que si yo no me siento capaz o sé que en esa problemática en particular no soy muy bueno, pues puedo remitírselo a mi compañero. Pero además, si yo sé con antelación que voy a trabajar con personas que consumen sustancias psicoactivas, pues activar redes de atención de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es un trabajo colaborativo y en red, un trabajo interdisciplinario que solo se puede gestar a partir de que las personas digan, por ejemplo, entiendo que se necesita conseguir empleo, por ejemplo. Bueno, si yo tengo una ruta, una red donde puedo llevar a la persona, decirle, mira, puedes enviar tu hoja de vida, yo te puedo enseñar a hacer tu hoja de vida o a recomendarte. Entonces el psicólogo es un actor social muy importante. Y si combinamos, digamos, la educación como herramienta social, pues uno diría, claro, si el principio último, el fin último de la educación tiene que ver con, vamos a moldear una experiencia social, o sea, vamos a humanizar al otro, mm, uno siempre se pregunta con pues, el resultado de la educación a la fecha, en términos de nuestra ciudadanía, en términos de cómo nos han enseñado a aprendernos, por ejemplo, los nombres de los indígenas o de los diferentes grupos indígenas, pero no a valorar la vida de ellos o a reconocerlos como ciudadanos. Y algo similar, digamos que lo propone también Ginas, diciendo que en nuestra educación nos enseñan a los nombres de los ríos, pero no el valor del agua. Es algo como en ese sentido. Y nosotros en psicología, por ejemplo, ustedes les decimos no juzguen, pero ¿cómo aprendemos a no juzgar? Necesitamos situaciones como estas para aprender a no juzgar. Es decir, que el conflicto, los territorios como donde vivimos, tenemos a nuestro alrededor personas que están allí para que nosotros practiquemos con ellos nuestra escucha activa, escucharlos sin juzgar. ¿Vale? Ahora, si, si nos ponemos en esa línea, hay unas retroalimentaciones sobre las propuestas psicoeducativas que se entregaron y a las cuales nos centramos sobre los objetivos, digamos, de intervención. En gran medida, los objetivos de intervención no señalan metodológicamente cómo se van a realizar, es decir, el objetivo y ningún objetivo dice a través de entrevistas, a través de grupos, a través de arte, no, nada de eso.
sino que más bien es qué es lo que queremos mejorar a nivel psicológico en el otro. Y entonces hablaríamos de una categoría en especial, sea la comunicación, el lenguaje, la lectura, las relaciones interpersonales, la autoestima, eh, la información que tiene una persona sobre un tema. eh, pero en el fondo, digamos que gran parte de las retroalimentaciones sobre los eh, proyectos psicoeducativos estarían en esa línea, en confundir eh, objetivos donde no hay ningún verbo, por ejemplo, no hay una acción, digamos, de intervención como tal. Es decir, no se sabe qué es, porque se describe como en un párrafo lo que se va a hacer, pero realmente es, bueno, formulémoslo como objetivo de intervención. Visto así, si nosotros fuéramos a pensar en una propuesta psicoeducativa para Colombia, para Cali, digamos especialmente, digamos el eslogan que nosotros mmm, quisiéramos proponer sería, digamos que nuestro eslogan un poco en el paro ha sido parar, ¿con qué finalidad? Entonces, paramos para derechos, paramos para, mmm, finalmente son derechos en últimas. Traducido un poco más es como equidad, ¿cierto? En términos generales. Pero entonces, ninguna manifestación social pues ha tenido o ha sido, ningunos derechos se han ganado eh, a pulso, ¿cierto? Entonces, mmm, si lo ponemos así, cuando hablamos de una propuesta de intervención psicoeducativa, que es a lo que nosotros, digamos que le estamos apuntando y no tanto a la psicoorientación como transmisión de información, sería cómo podríamos llevar a personas que tienen una concepción de eh, la vida tan, tan arbitraria, tan, tan poco valiosa. Y en ese sentido, entonces, las estrategias para valorar la vida se podrían reconocer en términos de qué. O sea, diríamos que sentarnos a pensar sobre estrategias psicoeducativas de valoración de la vida implicaría que en primera instancia mmm, las imágenes, las imágenes eh, grotescas, como puede ser una, pues un disparo, una explícita violencia, mejor dicho, nos pueden poner a todos en términos de perder o de habituarnos a ese tipo de imágenes. Es decir, los colombianos y colombianas, lo que ha hecho los medios de comunicación ha sido una familiarización con la violencia, con la sangre. Digamos que ver un cuerpo, ver sangre, ver un muerto, digamos, hace parte de nuestra vida, no nos sorprende, no nos inmuta. Y entonces ahí digamos que nuestro primer objetivo, digamos, de intervención psicoeducativa estaría sobre la deconstrucción del concepto, ¿sí? Desmontar el concepto de la naturalización de la muerte. ¿Mm? Y en ese sentido, desnaturalizar la muerte sería darle preponderancia a algo que ha empezado a circular y que no sé si ustedes lo han empezado a notar
en las redes sociales, en términos de decir, darle una oportunidad a la paz, ¿no? En términos de decir, por ejemplo, nos acusan de los daños realizados por el vandalismo, a cuánto vale todo eso y lo cuantifican, versus imágenes donde muestran cuánto vale, digamos, los robos por corrupción en términos generales, y pues hay una inequidad al respecto. Es decir, es muy poco dinero los daños por los derechos que la corrupción causada al país. En términos generales, Hidroituango, bueno, todo eso. Entonces, esa imagen como tal, pues es una manera de desmontar o de construir la idea de que hay daños. Otra idea que también he encontrado en redes sociales, no sé si alguno también quiera participar ahí aportando ideas, pero otra idea que encontré en redes sociales es la idea de el dinero que se ha perdido por el paro estaría en hospitales, en escuelas, etcétera. Y entonces, ahí mismo la contrapropuesta es, hemos estado sin paro durante X tiempo, ¿dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Y dónde están? ¿Sí? Otra que también he visto al respecto ha sido otra idea como en redes sociales. También ha sido cómo se ha ido aprendiendo a marchar, o se ha ido aprendiendo a que la atención no se distraiga. Sí, de construir el concepto de muerte violenta o muerte por el conflicto armado. Entonces, ¿cómo nosotros deconstruimos ese concepto que ha estado tan validado dentro de nuestras relaciones interpersonales? Por ejemplo, gran parte de la desigualdad que existe está muchas veces en imágenes. Es decir, cómo vivimos nosotros, y algo que a mí me sorprendió mucho, que no lo había pensado y lo leí como en un tweet, era que la violencia que nosotros estamos viviendo en la ciudad, pues es la misma violencia que se vive pues cotidianamente en la zona rural. Es decir, lo que estamos atravesando aquí en Cali, en Bogotá y demás ciudades del país, eh, es viendo, digamos, al ejército, a la policía, o sea, a las personas que nos deben cuidar, apoyando grupos de personas, de ciudadanos, eh, para salvaguardar, digamos, ciertos intereses. Entonces, mm, creo que este asunto del paro, pues ha permitido desmontar un poco la idea naturalizada, o está haciendo, digamos, un camino eh, de transformación, de cambio respecto a la mirada sobre el Estado, respecto a la mirada sobre la policía, sobre las instituciones del país, sobre la muerte, en términos de lo que vale la muerte. Porque quienes han sido, digamos, asesinados en lo que va el paro y desaparecidos en lo que va el paro, pues están muy relacionados con los escenarios de marchas pacíficas. O sea, estaban en el marco de personas que están sin
causar, digamos, pues daño. O sea, están manifestando su derecho a protestar. Pero por el otro lado también es mostrar no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver pues a la policía sus uniformes, cómo lo usan, ¿no? Lo que tienen. O sea, no tienen piel, o sea, no se les ve la piel, es completamente protegido, eh, súper articulado, súper seguro, por decirlo así. Comparado con las personas que están marchando, que están con tapas, con ollas, con eh, latas, como para protegerse, para cuidarse. Entonces, ¿cómo toda esta, digamos que toda esta forma de relación eh, nos lleva a nosotros como ciudadanos, pues a pensar de otra forma, ¿no? Ah, y por eso también es el papel que tenemos nosotros de a qué le vamos a dar como compartir, a qué le vamos a dar retweet, porque finalmente pues es nuestra manera también de ir educando la mirada, o sea, aquellos que nos siguen, aquellos que por un retweet nuestro leen ese tweet o cosas así, pues es una manera de ir reproduciendo algo, gestando algo. Y todo lo que nosotros hacemos pues tiene una intencionalidad. Entonces, si nos vamos a poner en el lugar de psicólogos educativos, pues sería, ¿cuál es la información que vamos a circular, que vamos a permitir que continúe? Y si vamos a mostrar algunas imágenes que pongan a pensar o fragmentos que pongan a pensar, porque finalmente es algunas ideas que se expresan y que te llevan a decir, es una forma también de invitar al otro a ver el mundo desde esa perspectiva. Creo que no funciona cuando uno utiliza malas palabras. Creo que no funciona. O sea, creo que como que se anulara, digamos, el discurso. Y con esto último, pues creo que ya voy a ir cerrando. Y es, nosotros por los medios en los que nos encontramos, YouTube, Instagram, etcétera, competimos por un estímulo. Entonces, el estímulo, si por ejemplo en estos momentos en sus viviendas cerca estuvieran disparando, eh, pues el estímulo, mi voz compitiendo con balas, pues van a ganar siempre, digamos, las balas en términos de que la vida está en juego. Ahora, si lo ponemos en términos de cómo nosotros vivenciamos, experimentamos y a lo que nos invitan las redes sociales, es a pasar rápidamente por lo que nos gusta, quedarnos tiempo, pero aquello que no, pues vamos pasándolo rápido, vamos con el dedo pasando. En ese sentido, eso creo que ha educado a las personas para que no duren mucho tiempo en algo en particular, como si se aburrieran con mucha rapidez. Entonces, si nosotros nos preguntamos por cómo hacemos educación, sería, tengo que ser muy explícito sobre el mensaje que quiero dar para que en los primeros segundos, si alcancé a que me vieran 5 segundos, si alcancé a que leyeran las primeras líneas, capture la atención para que puedan seguir leyendo o para que se queden un rato más. Y por el otro lado, es el hecho de cómo, mmm, en términos de esta participación, digamos, ciudadana, digamos, nosotros, así como elegimos qué compartimos, podemos nosotros también reconocer que toda la participación nuestra se divide en términos de, si nos ubicamos en términos de psicólogos, tener, por decirlo así, digamos que como una participación desde lo que se espera que como psicólogos hagamos. Es decir, que nuestras creencias como ciudadanos
opiniones como ciudadanos no vayan a conflictuar nuestra posibilidad de ayudar como psicólogos. Y en ese sentido, entonces, eh, nuestras sociedades, digamos, leídas por Byung-Chul Han, por ejemplo, que pues ustedes me lo escuchan mucho citar, es porque él tiene un texto que se llama El aroma del tiempo. Y en ese aroma del tiempo, pues dice que nosotros estamos en una cultura de lo fugaz, de lo rápido, de lo que transita de duración corta. Entonces, tenemos el iPhone 12 y ya sale el 13 y así sucesivamente. Entonces, que para combatir eso, nosotros podríamos preguntarnos es cómo hacemos para que nuestras relaciones duren en el tiempo. ¿Cómo hacemos para que nuestras iPhone y nuestras computadoras y nuestros celulares duren más tiempo? Que no los cambiemos con tanta regularidad, cuidarlos. Entonces, es una ética, digamos, del cuidado. Y por último, quisiera como recomendarles un libro que se llama Momo, que es de Michael Ende, que es una novela que trata acerca de Momo, que tiene una actitud de escucha y que pelea, compite con los hombres grises, que son los guardianes del tiempo. Entonces la gente eh, siente que el tiempo no le alcanza y acuden los hombres grises y le dicen, mire, si usted quiere más tiempo, pues elimine cosas superfluas como pasear su perro. Si va a media hora a pasear su perro, pues vaya 15 minutos. Si usted charla con su pareja tanto tiempo, pues menos tiempo, o no charle, o envíe una nota, o cosas así. Y es muy similar a lo que estamos viviendo pues actualmente. Entonces, el oyente del que nos habla Byung-Chul Han, que es una profesión que cada vez menos personas van a tener tiempo para escuchar, nos encontramos en esa situación de cultivar la posibilidad como psicólogos educativos de que exista más tiempo de escucha, más tiempo para uno escucharse. Y eso es, digamos, algo que está a nuestro alcance. Y diferenciar entonces lo que depende de nosotros o está bajo nuestro control de aquello que pues no podemos controlar. Y entonces el que no haya gasolina pues no lo podemos controlar, pero yo sí puedo controlar qué puedo hacer para movilizarme, qué puedo hacer entonces para abastecerme. Eso sí puede estar un poco bajo mi control. Y voy a dejarlo pues hasta aquí. No sé si tienen alguna comentario o pregunta de lo que hemos hablado el día de hoy. Entre las cosas que me quedan es, por ejemplo, la responsabilidad, y empieza creo que por mí mismo y continúa por mi círculo más cercano, que son mis familiares, para de allí poder abarcar más en la medida de la idea que yo tenga sobre un asunto o tema en particular. Principalmente la palabra es responsabilidad. Y lo segundo es juzgar. El hecho de juzgar uno, eh, no me había puesto a pensar lo difícil que es el no juzgar. Algunos de los que me conocen saben que he leído mucho sobre un personaje específicamente y de ahora en adelante no sé cómo voy a hacer para no juzgar las ideas similares a la de este personaje. Sé que es un reto, pero también sé que va a ser difícil. Pero no me había puesto a pensar eh, que cómo se puede mirar o cómo se puede observar desde el punto de vista de personas que piensan como este personaje. Entonces, en resumen, no sé si lo voy a lograr también, pero la responsabilidad unida a no juzgar de cómo esa tarea se va a dar, siento que es algo fuerte, algo grande, más en estos momentos en los cuales es casi imposible no estar de uno de los dos lados o de los tres lados que existan. Y con eso me quedo a manera de tarea porque lo confieso y
no lo veo tan fácil, pero pues obviamente habrá que intentarlo. Sí, igual nosotros siempre nos quedamos con esa tarea. Hay momentos en los que estamos más participativos y momentos en los que queremos estar más callados. Pero el día de hoy, digamos que el grupo ha estado un poco más silencioso. Pero yo tengo una pregunta. Pero bueno, En el momento en que decías acerca de, pues, de poder reconocer de lo que tenemos y de lo que no tenemos control, digamos, en el caso de, digamos, ¿cómo podría yo controlar mi ansiedad en el caso de que, digamos, cerca de mi barrio hayan tantos disturbios, a pesar de que trato de evadir un poco las noticias y como esas, sí, como esas noticias catastróficas, de cierto modo es inevitable como no estar ansioso debido al contexto social pues que me rodea, especialmente mi barrio. Pero entonces ahí cómo podría yo manejar mi ansiedad sabiendo que pues es algo que de cierto modo no tengo como el control. ¿Sí me hago entender? claro, claro que te haces entender. Mira, hay una técnica que se le denomina enraizamiento, que es una técnica que ayuda mucho cuando uno va a tener una crisis de ansiedad o está próximo a tenerla, eh, que uno podría, digamos, utilizar en términos de eh, prácticamente la idea como tal de la técnica es que tú empieces a retomar el control que tienes, a no perder el control, por decirlo así. Entonces, la ansiedad se convierte en una Pues se te fue el audio. ¿Cómo se, no te escuché el nombre de la técnica? se llama enraizamiento. Vale. No, no, es que se te fue el audio. Ah, vale, vale, vale. Entonces, enraizarse significa entonces que tú vas a utilizarla cuando sientas que vas a perder el control, que estás perdiendo el control o que estás próximo a perderlo. Antes de perderlo, se utiliza. Si ya lo perdiste, es más complicado o necesitarías ayuda de alguien que te ayude a volver a tener el control, ¿no? Pero digamos que en la medida de lo posible, ¿en qué consiste en términos generales? Que tú, primero, la respiración es fundamental. O sea, enraizarte es tomar conciencia de lo que, cómo estás respirando en ese momento. Entonces, inspiraciones profundas, puedes ponerle, contar, digamos, de 1 a 4, inspiras, luego sostienes 4 y botas 4, si puedes un poco más, pues más, o sea, hasta 5 o hasta 6, dependiendo de lo que tú aguantes como cuerpo, ¿cierto? Otro elemento que también puedes elegir es empezar a trabajar sobre tus 5 sentidos. Entonces vas a buscar 5 objetos que puedas ver en el momento que te gusten, en lo que te rodea, cosas que te gusten. Empiezas a buscar 5. Ah, no, profe, me gustaría más. 10, perfecto. Ah, no, 3, perfecto. Dale lo que te funcione, ¿vale? Es 5 aspectos que te llamen la atención, que veas y que te gusten. Vas a buscar también conciencia sobre lo que hueles. Entonces, ¿a qué está oliendo? Si en ese momento hay, no sé, gas, digamos que están lanzando gases, están disparando, está la gente gritando, ¿sí? Eh, si eso, digamos, es lo que sucede, digamos, la recomendación sería buscar un espacio donde menos estés víctima, digamos, de esos sonidos o de esos olores eh, para que puedas enraizarte. Entonces, es difícil, digamos, enraizarse cuando el exterior, digamos, hace demasiado forma, demasiado, digamos que presta demasiada, digamos, fuerza como tal. En términos de competencia, eh, pues es difícil si empezaran a disparar en este momento y empezaran a lanzar gases en este momento,
digamos, aplicar la técnica de enraizamiento implicaría entonces moverte del lugar a un lugar donde menos se escuche, donde menos llegue, digamos, este olor para que puedas como concentrarte deliberadamente sobre aspectos que te cautiven, que te gusten. Respirar lo suficiente como para volver nuevamente como a tener el control. Entonces tener el control un poco también es contar cuánto vas a inspirar, cuánto vas a sostener, cuánto vas a soltar. Eh, si tienes algún objeto que también te produzca tranquilidad, ¿no? Mi almohada, mi cobija, no sé. Eh, Basándose en esos aspectos, pues uno puede pensar en que se puede, digamos, rastrear, ¿no? Se puede utilizar de esa forma. Otra forma también de trabajar exactamente lo mismo es voltear la atención. Digamos que el problema de ansiedad, digamos que es un asunto más mental que corporal. Entonces, tú podrías, eh, en vez de poner tu atención en tu mente, que está un poco más en el lado del enraizamiento, ¿sí? En el enraizamiento buscamos volver la atención sobre el cuerpo y no tanto sobre lo que estás pensando. Entonces, miras objetos que te gustan, a qué está oliendo, a qué estás tocando, eh, el gusto, olfato. Digamos que es como elegir un poco estímulos que te llamen la atención. Otra forma es hacer actividad corporal, o sea, te pones a lavar los platos, por ejemplo, y no pensás en nada más. Lavar platos, cocinar, bailar, pintar, construir algo con tus manos. Es decir, la atención se vuelca es sobre la acción corporal. ¿Para qué? Para restarle a las preocupaciones, a lo que uno rumea, digamos, en su mente. Entonces, eh, hacer un ejercicio, yoga, eh, tai chi, o sea, lo que te ponga, digamos, en el manejo de tu cuerpo. Incluso tomar una ducha fría, bañarte, enjabonarte a conciencia, tomar conciencia del cuerpo. Básicamente, en esencia, todo es volver al cuerpo, como una manera de restarle fuerza a los pensamientos, como que eh, pierdo el control porque me voy a mi mente, como una cometa que va al viento, sino que lo enraizamos es poniendo más conciencia a nivel eh, corporal. Mm, a mí, por ejemplo, me gusta, ¿no? Me gusta a mí cuando me siento que estoy como perdiendo un poco el control. Me gusta tomar conciencia, por ejemplo, de mis dedos de los pies cuando camino, por ejemplo, mi dedo pequeño, y sentirlo cuando voy caminando, como cada dedo va tocando, porque muchas veces si ustedes caminan se van a dar cuenta que lo que más sienten es su planta del pie, no tanto los dedos. Entonces yo lo que hago es concentrarme más sobre mis dedos y sobre mi planta, pero principalmente como que planta, o sea, talón, planta, dedos. Y empiezo como a que estén ahí cuando camino. Eso me enraiza también, pero es como mi manera. Tú puedes empezar a explorar formas de habitar tu cuerpo. Entonces, eh, por ejemplo, lavarte las manos lavándote dedo por dedo. Entonces, como que uno normalmente no se las lava así, pero dedo por dedo y secándote dedo por dedo. Eso también, digamos que, eh, sí, como dice Jocelyn Muñoz, es realmente hacen parte, digamos, de la técnica de mindfulness. O sea, es eh, prácticamente de que eres consciente en este momento, digamos, el presente, tu momento actual. El futuro no ha llegado, el pasado ya fue. Entonces, de que eres consciente en este momento y ahí puedes meditar,
pueden tener un mantra, una especie de frase que los empodera, que los hace felices y que la repiten como, como una oración, por decirlo así, que es su propio código que los ayuda. Pero en el fondo, digamos que lo que estamos buscando es que algunas personas tienen dificultades para poder meditar o tienen dificultades para respirar. Entonces, cuando tienen esa dificultad, pues la recomendación es un trabajo corporal, o sea, lavar los platos, eh, enjabonarse, digamos, a conciencia, las plantas de los pies. Mm, digamos esto, pues ahorita digamos que vamos a encontrarnos con, inclusive hasta la misma fantasía puede ayudar. ¿No? Es decir, me pongo unos audífonos, pongo una música que me lleva a otro lugar. Si estuve hace poco en un lugar donde fui muy feliz, me voy a mi lugar feliz y lo habito. O sea, aquí se están dando balas, está pasando de todo, pero yo estoy en mi lugar feliz. O sea, mi cuerpo está en el lugar del conflicto, pero mi mente está en el lugar feliz y tranquilo. ¿Sí? Eh, entonces, ¿cuál es la invitación? Pues uno podría trabajar en construir lugares seguros. Los lugares seguros se caracterizan por no tener organismos vivos, es decir, no tener mascotas, no tener personas, sino que a ese lugar seguro, pues voy yo solo. O sea, es mi lugar seguro. Eh, y ese lugar seguro puede tener puede ser un lugar al que yo he ido previamente, o un lugar al que no he ido, pero me lo imagino. Me imagino una playa, una cascada, un árbol, un parque, etcétera, playa, arena, no sé. O sea, ahí hay tantas posibilidades como seres humanos. ¿Listo? Entonces, construir mi lugar seguro para saber que ese lugar o sea, ¿cómo sabemos que ese lugar es seguro? Porque cuando estoy en él me siento bien, punto. Y cuando necesite ir, pues ir practicando en ir con mayor frecuencia. Va a ser más fácil para mí lograr ese estado de tranquilidad y seguridad habitando pues ese lugar seguro. Eh, no con ello diciendo que estamos eludiendo los problemas, o sea, en algún momento tenemos que hacernos cargo de que estamos en un lugar donde hay balas, donde hay conflicto, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolverlo? ¿Tengo solución? ¿Tiene solución? ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Puedo aislar un poco el sonido? ¿Puedo em, cubrir allí con plantas o con algo que me ayude como a establecer un límite entre mi mundo y el mundo de afuera? Y que cuando veo ese límite recuerdo, es mi símbolo, mi ritual de que hay diferencias entre el adentro y el afuera y que lo que pasa afuera, digamos, no me está perturbando tanto porque pude de forma ritual establecer un límite. Entonces algunos de ustedes, pues, no sé, tienen que escucharán o pondrán música clásica o no sé, algún instrumento que los calma, tocarán algún instrumento, leerán algo, repetirán algo. O sea, el asunto ahí es que no nos quedemos como de brazos cruzados, en esencia. O sea, puedo probar que eso, qué beneficios tiene. Entonces algunos de ustedes verán películas que los hacen reír, comedias, y la verán y dirán, oye, me funcionó hoy, puede que mañana ya no me ría igual, pero hoy es una victoria, una pequeña victoria. Entonces, creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer ese ejercicio de forma cotidiana, constante, ir construyendo como rituales que nos ayudan a estar bien. Sea, no tanto verlo como una, no sé, voy a hacer 500 abdominales, no, sino que decir, es un encuentro conmigo, es un encuentro con mi cuerpo donde voy a hacerlo por mi salud y no se convierte como en una presión más, ¿no? 500 abdominales a tal hora. Creo que eso es una presión adicional
a lo que ya tenemos. Entonces, si yo digo voy a hacer ejercicio, el objetivo de hacer ejercicio es que me voy a encontrar conmigo mismo, con mi cuerpo. Es un espacio conmigo, para mí, es un regalo. No es para adelgazar, no es para tener marcados los abdominales, no es para eso, es para encontrarme conmigo. Y creo que esa pequeña mentira, ¿no? Por eso es tan importante nosotros también cómo nos hablamos a nosotros o cómo vemos las cosas, que las podemos cambiar, ajustar. Un ejemplo de eso es la, esta película que se llama La vida es bella, donde hay un marco de conflicto, Segunda Guerra Mundial, los van a asesinar y el papá se pone en la tarea de ser el traductor que le dice a su hijo que están en un juego y que hay que acumular puntos y que, o sea, eso es un juego. Entonces el niño vive esa situación de conflicto como si fuera un juego. Es una mentira, sí, pero es una mentira que ayuda a mantener la salud. Nosotros, como psicólogos, eh, tenemos que juzgar también qué tanto necesitamos ver la verdad a rajatabla, sin ningún adorno, y qué tanto podemos cambiarla para hacernos mejor, hacernos pasito. Y hacernos pasito en el sentido de que ya suficiente tenemos con el conflicto en el que nos encontramos como para sumarnos más conflicto nosotros mismos. Sí, te quedó claro, Valentina, de pronto como estrategias de... Y no sé si hay alguien que también conozca un poco más de mindfulness, que tenga tips, que tenga como, profe, pues a mí me ha funcionado esto, yo he hecho esto, eh, y re bien, pues bacanísimo. Sí, profe, me quedó claro, muchas gracias. Vale. Algo cortico. La técnica del enraizamiento y la respiración es efectiva, tiene muchos alcances y logros, solo que tiene algo que es practicarlo. O sea, no surge, por lo menos hablo de mi experiencia, no surge en los primeros intentos como uno lo busca. Significa eso que al costar más trabajo, entre comillas, cuando se logran ciertos niveles es más gratificante, pero funciona, por experiencia propia lo digo. Sí, sí, sí. También otra manera de hacer esa misma técnica es que tú elijas algo que te gusta y empiezas a pensar sobre lo que te gusta, esa cosa que tienes. O sea, cambias como tu estado de ánimo. Por ejemplo, vienes pensando que el mundo pues es horrible, tal, entonces te sientes triste. Y cuando te das cuenta de eso, adviertes eso, entonces eliges algo que te gusta, de lo que tienes a tu alrededor. Puede ser una flor, puede ser el rostro de tu mamá que te gusta, no sé. Y empiezas a pensar sobre lo que, como una cabe, eso es como un torrente de pensamientos, como una cascada de pensamientos positivos, porque te pones en sintonía de, como el radio, como de sintonizar, esto me gusta, esto que estoy viendo me gusta, estoy pensando sobre esto que me gusta, por qué me gusta, qué es lo que tiene que me gusta, y eso me lleva a buscar otra cosa que me gusta y se vuelve como una reacción en cadena. Es una práctica, como dice Héctor, eh, todo en la vida es así, o sea, a nivel teórico todo funciona muy, muy bien, pero a nivel práctico es donde nosotros necesitamos empezar a ponerle pues iguales dosis, o sea, uno mismo sabe qué puede empezar, qué cambios puede introducir en este momento en su vida, y en esa ética del cuidado, de cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu, pues sabe qué hay que hacer. Lo del asunto es hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, espero que estén muy bien entonces y nos vemos la próxima semana, muchachos, muchachas. Bueno, profe, gracias. ¿Vale? Gracias,